máximo 2 hojas. Los objetivos, en el objetivo general se tiene el verbo más el nombre del título que ya conocemos. Entonces el objetivo general quedaría el verbo caracterizar el nivel de la capacidad económica de la población vulnerable mayor de 17 años en el barrio Ciudad Bonita de Soledad Atlántico. También va en un párrafo. Cada objetivo va en un párrafo. Estos objetivos específicos, para cumplir este objetivo general, estos objetivos específicos, se tiene que diagnosticar, primer objetivo del verbo, las capacidades económicas productivas y emprendedoras de la población vulnerable en edad de trabajar del barrio Ciudad Bonita de Soledad Atlántico en el 2018 y realizar un plan de mejoramiento en las alternativas económicas y productivas de la población vulnerable en edad de trabajar del barrio Ciudad Bonita en el periodo de estudio. En el marco referencial, la primera parte es antecedentes investigativos. Eso tiene que ver con la revisión de literatura y estado del arte. Tanto que a nivel internacional como a nivel nacional vemos a Colombia, a nivel internacional los demás países, en los cuales se va a mirar la epistemología, o sea, el conocimiento científico existente. Entonces tenemos que decir que a nivel internacional existen varios estudios que explican la situación socioeconómica de la baja capacidad humana en la generación de ingresos y la problemática de pobreza en diferentes países y sus regiones, destacándose el trabajo, el artículo de dos autores franceses que escribieron en francés, escribieron un abstract. Yo solamente leí el abstract. Como ejemplo, vamos a aprender cómo redactar este párrafo, cómo citar a estos dos autores, ya en el orden del resumen, en el orden como va en el resumen. Aparte del resumen, entonces yo determino esta información, la coloco en mi referencia, cambiando todas las palabras. O sea, no tiene que ser igual al extracto. De ahí yo saco esta referencia. Ponteos y Concial de 2001, los cuales realizaron un estudio denominado, o sea, estudiaron bajos salarios y trabajadores pobres. Realizaron este estudio, hicieron una comparación entre Francia y Estados Unidos. Entonces, aquí está el objetivo, el título y el objetivo del trabajo, donde utilizaron este método, el método del salario mínimo. Viene el método, después del objetivo y el título viene el método. Ya utilizaron el salario promedio de la población según su actividad para medir y comparar la pobreza entre Estados Unidos y Francia. Esta es la metodología. Durante el periodo 1983 y 1999 hicieron ese estudio, ese método, con esa metodología. Entonces encontraron unos resultados, encontrando que la parte de asalariados con bajos salarios de Estados Unidos es 2 veces superior que en Francia. Y sigue hablando de los resultados. No, estos son puros resultados. También que en Estados Unidos los pobres en edad de trabajar tienen mayor probabilidad de ser empleados que en el caso francés. Estos todos son resultados. Por último viene la conclusión. La conclusión en ese orden, vemos los objetivos, la metodología, los resultados que vimos ahora. Ahora viene la conclusión. Se concluye que en ambos países hay un vínculo claro entre el riesgo de pobreza y el número anual de horas prestadas. Todo esto se hace con base en el abstract, o sea, no tenemos que leer todo el artículo, solamente el resumen. Y de ahí podemos hacer esta referencia en nuestro trabajo, podemos hacer los antecedentes investigativos. También en Colombia, aquí está la misma estructura, se destaca el estudio de Botelo y Quintero en el 2012, los cuales realizaron un estudio de las condiciones de vida de las personas. O sea, aquí está, realizaron el objetivo, realizaron un estudio, el título y el objetivo, a través del índice de calidad de vida y la relación con los indicadores subjetivos del bienestar. Este es el método, a través del método de estos indicadores, la felicidad, la satisfacción y la autopercepción de la pobreza, en el que hallaron que existen diferencias en las condiciones, o sea, obtuvieron como resultado que existen diferencias en las condiciones de bienestar entre las regiones del país. Esto demuestra que la toma de decisiones está relacionada con la dignidad y la capacidad de ayudar a los demás. Estos antecedentes investigativos van entre 2 y máximo 4 hojas. Ya, estos son lo que se han escrito después de la teoría central. La teoría central es la de Amartya Sen, de la teoría de las capacidades. Bueno, ellos escribieron después de la teoría. Ellos citaron, referenciaron las teorías. Escribieron después de la teoría. Por eso se llaman antecedentes investigativos, estado de la literatura, estado del arte, revisión de la literatura. Bueno, en la segunda parte tenemos la base teórica o el marco teórico.
Es un marco o una base, es lo mismo. Aquí tenemos la teoría del enfoque de capacidad y funciones de Sen. Este es un premio Nobel de Economía que resolvió el problema en Bangladesh, India. Entonces explica sobre esta teoría de la capacidad, que es un marco evaluativo para el bienestar individual según su obra en 1995. El enfoque de la capacidad para el bienestar humano es una concentración en la libertad de alcanzar en general y las capacidades para funcionar en particular. Y los conceptos centrales de este enfoque son funciones y capacidades. La teoría de las funciones y las capacidades. También explica el enfoque de la capacidad como marco evaluativo, donde muestra varios académicos que han adoptado las ideas de Sen, han mejorado sus ideas sobre la teoría de la capacidad, de las capacidades, como un intento de desarrollar un marco normativo amplio para la evaluación del bienestar individual y los arreglos sociales. Entre ellos tenemos a Nussbaum, 2011, también un fuerte teórico, también hace parte de esa base, un marco teórico, Robin, 2005 y Sen, 2018. Este marco teórico, o base teórica, este marco teórico tiene que ir entre 2 y máximo 3 hojas. La teoría central, parecido al título, la teoría de las capacidades. Bueno, en tercera instancia tenemos el marco conceptual, que es un glosario de términos. El marco conceptual son las variables más importantes del proyecto, las variables, un glosario de términos. Entre estos, como ejemplo, tenemos la teoría de la capacidad y las funciones, donde las funciones es un logro, lo define como un logro, las funciones. Mientras que una capacidad es la capacidad de lograr, de alcanzar las metas, según Sen. Esta es la definición, aquí está citado, referenciado, con la norma Zappa. Al final del párrafo tenemos el apellido, todo metido en el paréntesis, y el año. A diferencia de aquí, cuando comienza un párrafo, se coloca el apellido y después se coloca el paréntesis, el año. Este cuando empezamos a hablar, cuando empieza en el párrafo, pero al final se coloca todo en paréntesis. Este marco conceptual tiene que ser entre máximo 2 hojas. Por último, la cuarta parte es el marco legal. La cuarta parte del marco referencial es marco legal, donde muestra que mediante la Ley 715 de 2001 se construyen las bases normativas de las políticas de empleo y generación de ingresos para la población vulnerable, víctima y desplazada por la violencia. Esta, donde van las leyes y las resoluciones, todos los marcos legales que hacen viable este proyecto, que puede avanzar el proyecto. Esto tiene que ir en una hoja, este marco legal. Bueno, aquí terminamos lo que es práctica de investigación 1. Y viene la referencia, todo esto que está aquí va en la referencia, en la bibliografía. Después que terminemos práctica de investigación 1, podemos redactar una parte de la introducción. Ya podemos la introducción. El primer párrafo de la introducción es un párrafo de motivación o propósito de investigación. Es la justificación. Estos dos párrafos son uno o dos párrafos de justificación. Esto tiene que ver con la justificación. Los primeros. El motivo, la motivación de hacer esto y el propósito de la investigación. Aquí va en el primer párrafo. Esta introducción tiene que ir entre 1 o máximo 3 hojas. Bueno, aquí sería el presente artículo surgió por las necesidades de falta de formación humana y generación de ingresos observadas por la unidad de intervención social de la Uniminuto en las familias vulnerables del barrio Ciudad Bonita de Soledad Atlántico. Aquí está la referencia, ya que ellos observaron esta unidad de intervención social, publicó al respecto, y es la única evidencia que tenemos para poder afirmar esta motivación. Este es un párrafo de motivación o propósito de investigación. Después viene 1 o 2 párrafos de justificación, en los que van a decir que la caracterización y el diagnóstico de las capacidades económicas, esto lo habíamos puesto en justificación más adelante. También en la introducción se resume, se sintetiza. La caracterización de las capacidades económicas de esta comunidad permite la generación de ideas, recomendaciones y propuestas. Esto lo vimos entonces en la justificación, son 1 o 2 párrafos de justificación. También miramos la descripción del problema y la pregunta-problema, que son 1 o 2 párrafos de la observación del problema. Esto se sintetiza en la introducción. En la introducción vamos a colocar esa parte del problema, con la pregunta-problema, el enunciado del problema, la formulación del problema. Después viene el objetivo general. Por lo tanto, esta investigación tuvo como objetivo principal el objetivo general, un párrafo de objetivo general, que ya lo vimos, que tiene que ver con el título, está alineado, al igual que la pregunta y el título, al título. Y en este párrafo
se puede guardar para el final de todo el proyecto. Cuando se termine todo el proyecto, se puede decir cómo está organizado el trabajo. De la siguiente manera, en la primera sección se muestra la fundamentación teórica, lo que tiene que ver con el marco teórico, el marco referencial, los antecedentes investigativos de las capacidades económicas y funciones humanas de esta investigación. Después viene el diseño metodológico, la metodología, que es práctica de investigación 2, y después vienen los resultados, que son los objetivos específicos, los capítulos de los objetivos específicos. Estos son los capítulos de resultados, la caracterización de la situación social en educación, lo social, que tiene que ver con educación, salud y capacidades productivas, la caracterización de la situación económica y de ciencia, tecnología e innovación, el emprendimiento también, en las personas en edad de trabajar del barrio Ciudad Bonita. Por último, se propone el plan de intervención, plan de acción, las estrategias para mejorar las alternativas productivas de políticas públicas y de las capacidades económicas de estas familias, con la intervención, con las funciones de intervención del gobierno para ayudar, para, digamos, solucionar el problema. Vamos a crear la propuesta para que las instituciones intervengan en ese barrio, ayuden con la ejecución de este proyecto. Esto va en un párrafo del contenido. Esto se hace al final del proyecto. Al final del proyecto se puede estructurar mejor cuáles son los capítulos, los nombres de los capítulos se colocan acá. Entonces, de esta forma tenemos la introducción, que va entre 1 o máximo 3 hojas. En la introducción. También podemos resumir algo de los resultados en la introducción. Se hace al final, al igual que el resumen o el astra. El resumen o el astra. Uno piensa que a veces la bibliografía. Por último, la referencia de los avances. Tenemos que escribir siempre las referencias. Por ejemplo, Agencia de Desarrollo Rural, si lo vamos a copiar completo, sin la sigla, entonces tiene que ser la inicial mayúscula, lo demás en minúscula. Y tenemos el periodo, tenemos que colocar el año que se publicó, el nombre de la publicación, modelo, este es el título, modelo de atención y prestación de servicios, de apoyo a la comercialización. Ya que salió el instrumento, la encuesta que se hizo con base a ellos para la tecnología y la comercialización de esta familia. Recuperado de aquí está el link donde está la información al respecto de esta fuente, de esta referencia. Aquí tenemos otra referencia que citamos en antecedentes investigativos. Botelo y Quintero, que publicaron en Colombia en el año 2012. Aquí está el título. Bueno, también está Bernal en el 2010, también habló sobre la metodología de investigación. Este es un libro, es una editorial, un libro de Pearson, de tercera edición. Entonces, en este caso, cuando son dos autores, se coloca primero el primer apellido, coma, se coloca la inicial del primer nombre. Y el otro autor, también el primer apellido y la inicial del primer nombre. Aquí de un autor sería nada más el apellido, primer apellido, inicial del primer nombre. Y lo demás, la editorial, la sexta edición. Aquí también es otro libro en inglés de Nussbaum, tiene la teoría también de las capacidades, Martha Nussbaum. Aquí la inicial de Martha Gemi, del año 2011. El título, aquí está la editorial de la Universidad de Harvard. Aquí también los dos autores franceses que citamos. Aquí está el año que publicaron, el título. Este es un artículo de la revista Cuadernos de Relaciones Laborales, número 18. Este es volumen 18, número 1, de las páginas 173 a la 203. De esta forma tienen que citarse los artículos. Recuperado de aquí el código DOI o el índice, también el link de la página. Robin también es otro de las capacidades, tiene otra teoría de las capacidades. También se puede citar, está en el marco teórico. Aquí también es un artículo de la Journal of Human Development, volumen 6, número 1. Aquí están las páginas, el DOI, aquí está la página del DOI, el link que nos lleva al artículo.